Os doy la bienvenida a este vuestro canal, espero que todo os vaya estupendamente. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar del fin del mundo, de este tópico tan interesante que está tan distorsionado, ¿no? ¿Qué es el fin del mundo? Bueno, lo digo ya de entrada para que personas curiosas o morbosas que tengan otra idea distinta de lo que yo voy a hablar, tengan otras expectativas, pues les quede claro qué es de lo que voy a hablar y qué es de lo que no voy a hablar. El fin del mundo es... el fin del mundo no es la destrucción total de la vida, del planeta, de la galaxia, del universo. No, eso no es el fin del mundo. Eso es el fin del mundo desde una perspectiva meramente egocéntrica, ¿no? Es decir, propia del patrón del ego, propia de la visión del ego. El fin del mundo forma parte, el fin del mundo es algo implícito en la propia creación. Ahí donde hay creación hay destrucción. Precisamente por eso en algunas culturas, ¿no? Por ejemplo en el hinduismo se venera, se reverencia a alguna divinidad, que creo que es Shiva, que representa a la destrucción, pero no a la destrucción vandálica, no a la destrucción reactiva, no a la destrucción que es ataque, malicia, desesperación, muerte, no esa destrucción, sino a la destrucción que permite que la vida se mantenga, que permite que se dé la propia creación, puesto que es un aspecto implícito en ella. Es como nuestro organismo físico, ¿no? En nuestro organismo físico, en nuestro cuerpo físico, del cual disponemos, con sus tejidos, con sus sistemas, con sus células, pues justamente ellas, estas células, se mueren y se regeneran. Esa destrucción de las células permite que otras células emerjan y así la vida se puede conservar en ese metabolismo, ¿no? Pues esto en este cuerpo físico del cual disponemos, este aspecto es la destrucción, es el fin del mundo. Para esas células llega el fin del mundo y por lo tanto el fin del mundo es un tópico sagrado. Me quería más que nada referir a los antiguos, ¿no? A las civilizaciones, a los pueblos ancestrales, tanto de la Europa pre-greco-romana como de la América precolombina, como del Oriente lejano, el lejano Oriente, los pueblos antiguos, ¿no? Que vivían integrados en la naturaleza. Esto todavía, por ejemplo, en Japón, esas puertas que llaman tori, que sitúan en cualquier lugar de la naturaleza, simboliza la reverencia que se tiene por ella y el reconocernos como partícipes de ella. Somos naturaleza, el ser humano es algo integrado en la naturaleza, es naturaleza básicamente, con lo cual aislarnos, querernos aislar en cárceles de hormigón es ir inconscientemente en contra de nuestro propio beneficio, de nuestro propio interés. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos queda claro qué es el fin del mundo, que es de lo que voy a hablar brevemente en este vídeo. Entonces, el fin del mundo, por ejemplo, una de las maneras en las que los antiguos lo conmemoraban era en las fiestas de fin de año, ¿no? Que el fin de año podía acontecer en cualquier momento, cuando llegaba la primavera, cuando llegaba el equinoccio o el solsticio, o cuando llegaba el invierno,
el estío en cualquier momento era un fin del mundo, un fin del año. Ellos no vivían en la conciencia generalmente de que el año, como hacemos nosotros, por ejemplo, para nosotros el año es el giro de la Tierra en torno al Sol, un giro en torno al Sol del planeta Tierra, constituye un año. Para ellos esto no era significativo. Lo significativo para ellos es lo que ellos experimentaban cada día, permanentemente, al vivir integrados en la naturaleza. La conciencia de esos ciclos. Conciencia de esos ciclos que nosotros, al aislarnos en cárceles de hormigón, como antes comentaba, perdemos en gran medida. Porque es como si quisiéramos huir de la naturaleza, de la cual somos partícipes. Entonces, esto los antiguos no... el fin del año para ellos era el fin de determinados ciclos. Cuando llegaba el fin del año, bien sea, por ejemplo, para mí lo que más cercano me toca es lo que se daba en tribus celtas y similares, ¿no?, que vivían aquí en la Europa pre-grecorromana, precristiana. Estos pueblos, por ejemplo, lo que ahora llamamos Halloween, ¿no?, que eso se viste la gente de muerto y de esas cosas tan grotescas, eso viene de que los antiguos celtas evocaban a sus mayores que ya habían fallecido cuando comenzaba el año, que para ellos en muchas ocasiones era en torno al 1 de noviembre. Hay que tener en cuenta que el común de estos pueblos en el común de estos pueblos regía un calendario lunar, ¿no?, básicamente, ¿no? Es decir, la luna tenía un cometido tan importante como el que tenía el sol, ¿no? Entonces, como os comentaba, cuando llegaba el fin del año, estos hombres y mujeres de estos tribus que vivían integradas en la naturaleza recordaban a sus antepasados que habían fallecido. Y para ellos habían trascendido las limitaciones humanas y habían pasado a un estado de divinidad. Por eso los consideraban dioses. Fijaos que esto no es una forma de paganería, ni es una manera de percibir a sus ancestros como competidores de la propia esencia de vida, de Dios mismo. No, se trata de ubicar en el mejor lugar a aquellos que nos han dejado. Y eso es una muestra de amor por ellos. ¿A dónde quieres tú ubicar a aquellos que te han dejado? ¿Quieres verlos en el infierno, en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza? ¿O quieres percibirlos, concebirlos como divinidades, como viviendo en un estado de divinidad que ha trascendido las limitaciones humanas, la condición humana? Entonces esto es lo que ellos hacían. Para ellos sus antepasados, sus abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, los interpretaban como habitantes de un estado de divinidad. Entonces eran su gran referente. De esta manera pues acontecía, por ejemplo, lo que hacían los judíos. Los judíos antiguamente, pues las familias judías escribían sus Biblias, de ahí viene la Biblia. Escribían sus Biblias en las cuales pues se enumeraba todos los ancestros, para que no se perdiera conciencia del lugar del cual procedemos. Fijaos que esto que hacían los judíos, y seguramente lo siguen haciendo, lo hacen, por ejemplo, los mormones, que lo han heredado de ellos, ¿no? Esa manera de querer investigar, ¿no?, en nuestros ancestros. Esto que hacían ellos viene de esas tribus ancestrales, que generalmente no escribían, porque para ellos no valoraban el consignar. Ellos no estaban a favor de ello. Ellos estaban a favor de vivir el presente, el aquí y el ahora, permanentemente en la naturaleza. Entonces no tenía sentido consignar nada a través de la escritura. Por eso es por lo que no lo hacían.
Y fijaos, curiosamente, como grandes sabios de la humanidad, empezando por el propio Jesús de Nazaret, no escribían, con lo cual incluso nuestro Maestro Jesús nos da ese ejemplo, que yo no sigo, porque yo escribo algo todos los días, ¿no? Pero por ejemplo Sócrates tampoco escribía. ¿Por qué sabemos de Sócrates? Pues porque otros filósofos, especialmente Platón, hablaron de ello, de él en sus libros, ¿no? Como El Banquete, como Fedro, como La República y otros tantos grandes libros de Platón, ¿no? Entonces, como os comentaba, las tribus antiguas pues no tendían a consignar a través de la escritura, sino que preferían a través de canciones, a través de poemas, a través de lo oral, de lo verbal, transmitir a las nuevas generaciones la conciencia del pasado, de la historia, del principio, del origen. Y fijaos como aquí el concepto fin del mundo está ligado al comienzo del mundo. Hay un fin del mundo porque hay un comienzo del mundo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, es posible que perdamos conciencia de la esencia. Y por eso es que ellos evocaban esa esencia. Y el principal referente, el principal puente, eran las propias personas, los propios antepasados, los propios padres, abuelos, tatarabuelos, que habían estado allí conviviendo con ellos y que habían desencarnado y que habían pasado desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su visión espiritual, que habían pasado a un estado de divinidad y por eso se convertían en dioses. Fijaos también cómo de aquí viene la mitología. Cuando nuestros abuelos, tatarabuelos se convierten en dioses, pues a partir de ahí vamos a atribuirles leyendas, mitos, historias, aventuras, que van a dar origen a una mitología. Por eso, como bien dice algún que otro antropólogo, realmente a veces los dioses de todas las mitologías, sea Bochicha, sea Thor, sea Zeus, Júpiter, Venus, Marte, Cupido, los dioses de todas las mitologías muchas veces se tienen su origen remoto en hombres y mujeres que vivieron en este mundo. Y lógicamente sus historias terrenales pues fueron disfrazadas de alguna manera con mitos aparentemente sobrenaturales, ¿no? Con historias, bueno, como alguien decía, realmente la mitología, más que hablarnos de la divinidad de Dios, de lo que nos habla la mitología es de la propia condición humana. Por eso, como veis, los psicoanalistas, por ejemplo, desde Freud, desde Otto Rank, desde Jung, los psicoanalistas tienen un gran interés por la mitología. ¿Por qué? No porque les interese la religiosidad de los pueblos primitivos, sino porque les interesa todo lo que todas esas historias, aventuras, leyendas, mitos, ritos, evocaciones, cuentos propios de la mitología, todo lo que nos dice de nosotros, todo lo que nos permite conocernos a nosotros, a los seres humanos. Entonces, bueno, el fin del mundo, eso era el fin del mundo. El fin del mundo se produce permanentemente, ¿no? Fijaos, por ejemplo, esa secta que hace unos 50 años se aisló en no sé qué sitio y allí pues se suicidaron todos, ¿no? Para ellos eso fue el fin del mundo, para la experiencia en la cual ellos vivían. Alguno que tuviera algún tipo de lucidez a última hora, pues a lo mejor se salvaría, ¿no? Y sería testigo de cómo esos encontraban, forjaban para sí mismos el fin del mundo. Y el fin del mundo era el fin de la secta a la cual pertenecían también. El fin del mundo, para entender a qué nos referimos hablando del fin del mundo, se me ocurre, por ejemplo, una situación. Imagínate que tú estás en tu casa y viene un extraño y llama a la puerta un extraño. Buenos días, y tú le preguntas, disculpe, ¿cuál es el fin de su visita? Y le dice el extraño, no, el fin no, este es el principio, acabo de llegar, hay un malentendido, ¿no?
Como veis, él no te ha entendido lo que tú le estás diciendo a él. Pues este malentendido es el malentendido en que tenemos todos con nosotros mismos cuando vivimos en el ego, que es como lo que le pasa al visitante, que confunde fin como parte de un todo, como lo entiende como la finalización de algo, y no en el sentido en el que lo está diciendo aquel que recibe la visita. ¿Cuál es el fin de su visita? ¿Cuál es el propósito de su visita? Y esta idea es muy importante para todas estas tribus antiguas a las cuales antes me refería. Fin era propósito. Las cosas tienen fin porque las cosas tienen propósito. Y esto incluso desde la perspectiva del ego. El ego inventa el aprendizaje. El ego inventa todo lo que empieza y todo lo que termina, porque esa es su conciencia. Es una conciencia que empieza y que termina. Es una conciencia en la cual todo es un pedazo de tiempo, o un pedazo de espacio, o un pedazo de ambas cosas. Entonces no ha perdido la referencia de la eternidad, de lo perenne, de lo que no empieza y de lo que no termina. Sin embargo, aquel que recibe la visita, en este caso, en esta alegoría, no la ha perdido, y por eso pregunta, ¿cuál es el fin de su visita? ¿Cuál es el propósito de su visita? Y aquí, sin ser consciente de ello, probablemente nos está dando una gran enseñanza. ¿Cuál es el fin de su visita? ¿Cuál es el fin del mundo? ¿Cuál es el propósito del mundo? El mundo tiene un propósito, proveernos de enseñanzas, proveernos de un aprendizaje. Ciertamente que ese aprendizaje lo ha concebido el ego, pero porque el ego es una ilusión concebida por aquellos que precisan de ese aprendizaje, paradójicamente. ¿Por qué precisamos de un aprendizaje? Porque necesitamos informar, que informar significa dar forma, informar. Necesitamos informar de lo que es esencial en nosotros, de nuestra identidad verdadera. Entonces necesitamos ganar destreza en la comunicación de eso que es esencial en nosotros. Sin embargo, acontece a las personas, acontece a los humanos, acontece en todos aquellos que se limitan a la humanidad porque no la han trascendido, como esos ancestros a los cuales antes me refería, que evocaban los antiguos y que habían accedido a un estado divino porque habían trascendido la humanidad, porque ya esa experiencia que han tenido aquí no la vuelven a tener, no la tienen. Bueno, he perdido un poco el hilo. Como os comentaba, lo que verdaderamente es trascendente para nosotros es comprender cuál es el propósito del mundo. Ese es el fin del mundo. No es un juego de palabras, aunque lo parezca. Porque solamente para la perspectiva del ego existe un fin, aunque tenga sus razones, porque efectivamente todo lo que empieza termina, porque efectivamente yo he venido a este mundo y me iré de él. Yo he nacido y yo moriré. Pero eso no es lo que yo esencialmente soy. Eso no es la vida que me trajo a mí a este mundo. Por lo tanto, ese no soy yo. Eso que nace y que muere no soy esencialmente yo. Entonces, si estoy aquí viviendo una realidad que comienza y que termina, teniendo una experiencia humana, es porque esa experiencia tiene un propósito, tiene un fin. Y ese es el fin del mundo. Porque tanto como decían los antiguos, tanto es arriba como es abajo, tanto es en lo pequeño como es en lo grande. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, porque todo el universo se alberga en ti. Y en ti se alberga todo el universo.
De hecho, Apocalipsis, por ejemplo, significa revelación, ¿no? No sé griego antiguo yo, pero sí sé que Apocalipsis significa revelación. De eso de hecho, en algunas Biblias de algunas religiones cristianas se utiliza esa palabra, revelación. Es decir, el Apocalipsis es una revelación que nos viene. Y una revelación es aquello que esencialmente nos facilita el propósito del mundo, la comprensión del propósito del mundo. Entonces, eso es el fin del mundo. Fin del mundo o propósito de vida. Feliz revelación. Apocalipsis más allá de los credos y las crisis. Auténtica liberación. Entonces el fin del mundo verdaderamente es una obsesión permanente para aquel o para aquella que no se reconoce en su eternidad, en su vida eterna, que no vive con esa conciencia, con lo cual está temeroso de acabar, de terminar. Su realidad, su Dios es la muerte. Ya se nos dice en la Biblia, Dios no es Dios de vivos, de muertos, perdón, Dios es Dios de vivos. Por lo cual, si no reconocemos el Dios de la vida eterna, entonces a lo que veneramos, a lo que reverenciamos, a lo que idolatramos es al Dios de la muerte. Y es ese Dios de la muerte el que nos hace clamar por fines del mundo, por un fin del mundo destructivo, vandálico, que tiene que ver con el ataque, que tiene que ver con el rencor, con el resentimiento. Por eso, para determinadas sectas, que desgraciadamente siguen existiendo, la idea de fin del mundo les sirve a ellos como una especie de consuelo. Dios va a acabar con el mundo y nos va a liberar a nosotros, a los pocos que somos auténticos, que somos verdaderos, que somos santos, que somos amantes del único Dios. Esta es una idea básica en todas las sectas apocalípticas. Y eso es un consuelo grotesco para ellos. Entonces, si ellos reflexionaran verdaderamente y fueran auténticos y sinceros consigo mismos, verían la blasfemia que cometen al humanizar a Dios, al humanizar a la fuente de vida y volverlo en un destructor. Y cuando conviertes a Dios en un destructor es que no han comprendido el propósito del aspecto destructivo de la vida, al cual me refería antes. Hay que comprender el propósito, y el propósito está en nuestro propio metabolismo, por ejemplo, que ya nos da noticia de ello. Nuestras células, como antes os comentaba, mueren, y de esa manera permiten que otras nazcan, de esa manera permiten que se regeneren. Entonces el aspecto destrucción forma parte de la globalidad creativa. Bueno, pues creo que más o menos ya os he dicho lo que he compartido. Voy a leer el poema que antes empecé a leer. Perdón. Fin del mundo o propósito de vida, feliz revelación, Apocalipsis, más allá de los credos y las crisis, la evasión fratricida, los bulos y las balas y los velos de Isis, más allá de las buenas y las malas, la apocalíptica revelación nos expande las alas. Más allá de los buenos y los malos, de las buenas y las malas, la apocalíptica liberación, apocalíptica porque, como os comentaba anteriormente, Apocalipsis significa revelación. Más allá de todo lo mundano, esta revelación nos permite reconocernos en el amor que se expande, como bien simboliza ese Big Bang que da origen al universo, que se va expandiendo eternamente. Esto es un símbolo
del amor que nos da la misma ciencia astronómica, ¿no? Bueno, pues espero que os haya servido de algo esta mi reflexión personal. Esto es el fin del mundo, no existe fin del mundo, yo no creo en ningún fin del mundo. Desde el punto de vista de lo que empieza y de lo que termina, efectivamente, todo acaba, todo termina. Y precisamente por eso también termina este vídeo. Pero nunca termina el amor, nunca termina la bondad, nunca termina la vida. Porque este vídeo no es nada de eso, aunque hayas querido compartir una evocación de ello desde el principio hasta el fin que llega aquí ahora. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.